Shalom Alejem, Boker Tov, paz a vosotros y muy bendecido día. Bien, mis amados, quiero darles la bienvenida a esta su estación de radio, Radio Shalom, la estación con el Espíritu, a su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. Y continuamos estudiando lo que es Masei, jornadas. Y continuamos aquí en la jornada 13, la estación número 13, que se intitula Kibrot HaTava. Y nuevamente quiero invitarle para que conozca ustedes el libro de Yacer, capítulo 83, verso 25. Mientras va para allá, vamos a enviar saludos, bendiciones a todos los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu, a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas en las redes sociales, a cada integrante y congregante de la Kehilá de Joshua, al cuerpo de maestros y maestras Morín Bemorot de la Kehilá de Joshua, y a nuestros amados mentores, pastores y maestros Morín Berroín, a Jaron Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Bendiciones abundantes para todos, que el Eterno bendiga grandemente sus vidas, los llene de buena salud, de sabiduría y de bienestar en todas las áreas. Beshen de Yehoshua HaMashiach. Bien, mis amados, ya tienen ahí el libro de Yacer, capítulo 83, verso 25. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Mashiach Yehoshua. Nos dice ahí que en el día 20 del mes, la nube fue alzada, la nube de gloria, fue levantada del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Y en ese momento los hijos de Israel continuaron su viaje del desierto del Sinai. Y ellos hicieron un viaje, durante 3 días. Y la nube de gloria descansó en el desierto de Param. Pero ahí la ira de Jehová fue rebuida contra Israel, porque hoy ellos provocaron a ira a Jehová, porque pidieron carne para comer. Jehová escuchó sus voces y les dio carne para que ellos comieran. Todo esto fue durante 1 mes, pero después la ira de Jehová fue rebuida contra ellos, y él los golpeó con una gran matanza, y ellos fueron enterrados allí en ese lugar, y ese lugar fue llamado Kibrot HaTava, porque ahí sepultaron a la gente que tuvo lujuria por la carne. Bendito sea el Eterno. Pero bueno, vamos a hacer tefilá, vamos a recitar nuestro dogma de fe, porque creemos en un único y solo Elohim, Jehová Sebaot. Y recitamos: Isma Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero, y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshen de Yehoshua HaMashiach. Y todos como Kehilá decimos amén, ve, amén. Bendito sea nuestra vaca. Pues vamos a continuar en esta estación de lo que es Kibrot HaTava. ¿Recuerda usted qué significa Kibrot HaTava? Entierro de la codicia. Quiero invitarle ahí al Brit Hadashah, lo que es la carta que Sheliach Shaul, Pablo el apóstol, escribió a la Kehilá en Corinto. Ahí en el capítulo 10 de la primera carta, versículo 1 al 7, al 6 le vamos a leer. ¿Qué dice el Sheliach Shaul? Porque no quiero, amados hermanos, que pierdan el significado de lo que le pasó a nuestros padres, hablando del pueblo de Israel, ya que todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. Y con relación a la nube y el mar, todos se sumergieron, hicieron su tevilá en Moshe, y también todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca enviada por el Espíritu, la cual los seguía, y esta roca, era el Mashiach. Pero con la mayoría de ellos, Jehová Sebaot no estuvo complacido, por lo cual sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, amados Sahim Behayot, como ejemplo para que nosotros, usted y yo, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y usted sabe que la codicia es idolatría. Así que tampoco idolatremos.
Los jajamín, los comentaristas eruditos en la Torá, nos dicen que el pueblo de Israel para ese momento eran un promedio de 2.600.000 hombres aproximadamente, incluido lo que es las esposas, los hijos, los ancianos, ahí, en esa estación. Obviamente había también gente extranjera, como bien lo estamos viendo. Pero vamos ahí a Bamidbar Números capítulo 11, versículo 19. Amén. Ahí en la bendita Torah. El Eterno dice, a través de Moisés, no comeréis un día, no comeréis 2 días, ni serán 5 días, ni 10 días, ni siquiera 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraréis delante de él diciendo, Santo es el Eterno. Imagínese nada más, hasta que te salga la carne por las narices. Hasta que te salga la carne por la nariz. ¿Por qué lloraban delante del Eterno diciendo? Mire cómo se quejaban. ¿Para qué salimos de Misraim? Entonces, ¿a quién estaban menospreciando? ¿A Moshe? Puede ser que en parte sí, pero al mismo Eterno es al que estaban menospreciando. ¿Quién era el que los había traído hacia él? Jehová Sebaot. ¿Quién era el que los proveía? De maná y de agua, de columna de nube y de columna de fuego para la noche. Jehová Sebaot. ¿Quién es el que los traía a punta de milagros? Milagro tras milagro, puras cosas sobrenaturales. Jehová Sebaot. Y el pueblo con sus quejas, con sus rebeliones, con sus desobediencias, irritando y menospreciando al eterno Rey Creador del universo, Jehová Sebaot. Hermanos míos, es algo que todavía sucede y que tenemos que meditar bien en ello. Así que de esto se dice que fue escrito para usted y para mí, como acabamos de leer ahí, en lo que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en la primera de las cartas. Que no codiciemos como ellos codiciaron. Así que la codicia no es buena. Vamos al verso 21 de Números capítulo 11. Entonces dijo Moshe, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿les daré carne? ¿Y comerán un mes entero? Entonces Moshe se preguntó, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que alcance, que sea vasto para ellos? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan suficiente carne? Entonces Jehová le respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y es una pregunta que usted y yo también debemos de hacernos. Si creemos en un único Elohim, como lo recitamos en nuestro dogma de Emuná, que Jehová es único, que no hay otro Elohim fuera de él, y que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que es el Eterno. ¿Acaso se ha cortado su mano para proveernos? Así que dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no, le dice a Moshe. Entonces salió Moshe y le dijo al pueblo las palabras que Jehová, y reunió a los 70 hombres de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Y el verso 25 nos dice que Jehová descendió en la nube de gloria y le habló y lo tomó del espíritu, que estaba en él y lo puso en los 70 varones, en los ancianos, y cuando posó sobre de ellos el espíritu que estaba en Moshe también, profetizaron y no cesaron, bendito sea el Eterno. O sea, no fue solo una vez, continuaron profetizando.
Pero mire lo que vemos en el verso 26. Había quedado en el campamento 2 varones, que llevaban por nombre Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Ruaj, el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al Mishkan, al tabernáculo de reunión, mas sin embargo estaban profetizando en el campamento. Y entonces corrió un joven y dio aviso a Moshe y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y entonces respondió Josué, hijo de Nun, el siervo, el ayudante de Moshe, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeselos. Pero mire el corazón de Moshe, mire el corazón de Moshe, cómo era un corazón noble. Por eso dice la Torá que Moshe era el hombre más manso que podía haber. Él no estaba pretendiendo ser el único. No, Señor. Mire lo que es el verso 29. Y Moshe le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? ¿Acaso tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su ruaj en ellos. Bendito sea nuestra Abacados. Y así debemos de ser. No debemos de ser egoístas. Que todo el mundo tenga el ruaj codes. Entre más, mejor. Porque esa es la profecía del Eterno, a través de Joel el profeta. En los postreros tiempos derramaré de mi ruaj sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Así que Moshe volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y entonces vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Mire, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos de sobre la faz de la tierra. Esto estamos hablándolo de altura, mis hermanos. ¿Se está imaginando cuántas codornices? Aleluya. Así que ustedes se pueden imaginar lo que es un día de camino hacia un lado y un día de... Bueno, estamos hablando en periferia, vamos a hablarlo en un radio. Un día de camino para todos lados. ¿Cuántos kilómetros estamos hablando? Casi 2 codos, estamos hablando de 1 metro. Bueno, casi 1 metro. De altura, más todo el radio de un día de camino alrededor del campamento. Eran tantas las codornices que el Eterno hizo llegar, que nomás imagínese, le debe ser sorprendente. Entonces el pueblo estuvo levantando todo el día y toda la noche y todo el día siguiente recogiendo sus codornices. La persona que reunió menos, ahora sí que el que se puso menos abusado, reunió 10 montones. Imagínense, 10 montones. Entonces las extendieron para ellos mismos en todo alrededor del campamento. Pero mientras la carne aún estaba en sus bocas, antes que la hubieran masticado, la furia de Jehová se encendió contra el pueblo, y Jehová golpeó al pueblo con una terrible plaga. Perdón. Por tanto, esa plaga fue llamada ahí en ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron a la gente que fue tan codiciosa, al punto de la lujuria, un deseo desenfrenado por comer carne. Así que se llamó a aquel lugar Kibrot Hatabá. Santo es el Eterno, porque ahí se sepultó, mire bien, al pueblo codicioso. La palabra Kibrot, es el plural de Keber, que quiere decir tumba, o sepulcro, o sepultura, en lo que es el Lashon Kadosh. Y Kibrot es el plural femenino, Kibrot, que significa tumbas. Y Ha es el artículo en hebreo,
de él. Y Taba, codiciosos. Entonces, resumimos pues que esto se llama así, de manera más exacta, Kibrot HaTaba significa tumbas de los codiciosos, en plural. Bendito sea nuestra abacados. Tumbas. En otras palabras, que cuando nosotros no nos contentamos con lo asignado por el Eterno, en cuanto a modo de vida, en cuanto a relaciones interpersonales, en cuanto a provisiones, en cuanto a nuestro lugar en la casa de Elohim, en la Keilah, o en nuestro lugar de residencia, en nuestra comunidad o país, o nuestra situación X, Y o Z, corremos el peligro de entrar por un camino que a nosotros no nos parece o nos parece derecho, pero que es un camino de perdición, como dice el proverbio. Entonces yo quisiera de manera personal, mis amados hermanos, que miremos 2 versos más. Vamos a ver 2 versos más. Una cita está en Devarim, en Deuteronomio, capítulo 9, verso 22, donde dice, también en Tabera, en Masá y en Kibrot HaTaba, provocasteis a ira a Jehová. En Tabera fue por la queja, que se estuvieron quejando. Y hubo un incendio, que fue al salir acá. Un incendio en el campamento, en un extremo del campamento, posiblemente en la tribu de Dan. En Masá, que era el mismo Refidín, donde dijeron, ¿acaso está Jehová entre nosotros o no? Y en Kibrot HaTaba, donde dijeron, ¿quién nos diera lo que queremos? ¿Quién nos diera carne para comer como en Misraim? Ay, mis amados hermanos, realmente yo tengo que tomar esto muy en serio. Y creo que cada uno de ustedes, los que están escuchando, también. Y se tiene que tornar nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser en agradecimiento con el Eterno, con lo que Él nos da. Confiar en Él, en su buena voluntad agradable y perfecta. Aceptar la asignación de Él, del Eterno, como nos lo enseñó nuestro amado Mashiach Yehoshua. Él dijo un día, la copa que el Abba me ha dado, ¿no la he de beber? Eso lo encontramos en Yohanan, capítulo 18, verso 11. La copa que el Abba me ha de dar, o que me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué estaba diciendo nuestro amado Mashiach Yehoshua? Él estaba aceptando lo que el Abacados le asignaba. A veces descansaba, a veces no. A veces sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. A veces era difícil, a veces era fácil la situación. Y él decía, ¿recuerda usted ahí en el Monte de los Olivos? Sí, recuerda. Cuando su sudor eran como gotas de sangre. Cuando le dijo a sus talmidim, espérenme aquí, velad y orad conmigo 1 hora. Y él se fue a un tiro de piedra y oraba y decía, Abba, Abba, si quiere pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Abba, si quiere pase de mí esta copa, pero más no se haga mi voluntad, sino la suya. Imagínese nada más. Medite en eso nada más. Entonces tenemos que decir, sí, Padre, tomo la copa que tengo que tomar. Tengo la copa porque esta es la que me corresponde. Bendito sea el Eterno. Así que ahí es donde encontramos lo que conocemos como la verdadera ganancia de la piedad. La verdadera ganancia de la piedad. Así que miremos, amados hermanos, para terminar, lo que tenemos que aprender en esta estación. Vamos a ver un pasaje que corresponde en el Brit Hadashah,
el pacto renovado o el Nuevo Testamento como lo conoces. Una lección que se encuentra ahí en la carta que Sheliach Shaul, apóstol Pablo, escribió a su discípulo, a Timoteo. En la primera carta, en el capítulo 6, verso 6 en adelante. Es una enseñanza muy hermosa que corresponde a esta lección. Tal y como lo leímos ahorita al principio en la carta que le escribió a los Corintios, de que no teníamos que codiciar como ellos codiciaron, nos dice aquí. Pero vamos ahí, a lo que le escribió a Timoteo. Vamos al verso 6. ¿Qué dice? Pero gran ganancia. Esa es la verdadera ganancia. Gran ganancia es la verdad, acompañada de contentamiento. Ponga atención. Acompañada de contentamiento. Porque alguno quiere la piedad, mis hermanos, para convertirla en negocio. Especialmente en estos tiempos que ha salido una teología o una doctrina, una enseñanza de la mal direccionada prosperidad. La doctrina de la prosperidad. Pero aquí dice piedad acompañada de contentamiento. Yo de manera personal pienso que necesitamos lo que es la doctrina, o la teología, o la doctrina dentro de la teología, si lo quieres entender así, del contentamiento. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada nos vamos a llevar. Nacimos desnudos, y desnudos nos vamos a ir, hablando de nuestro cuerpo humano. Bueno, a reserva de la ropa que nos pongan nuestros familiares, pero de ahí en fuera, nada de lo material nos podremos llevar. Mira lo que es el verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que esta es la doctrina del contentamiento. Mientras tengamos techo, comida y sustento, con eso usted y yo debemos estar contentos. Cuando nos estamos quejando, ¿estamos contentos? No. Cuando estamos quejándonos, no estamos contentos. Así que cuando nos sorprendamos con nuestras quejas, o sea que nosotros mismos nos demos cuenta que nos estamos quejando, hagamos teshuvá, pidámosle perdón al Eterno, volvamos a Él y pidámonos que nos limpie, lávanos con tu sangre. David Hamelech decía, lávame con hisopo, límpiame de mi maldad, de mi pecado. Hoy tenemos algo más fuerte que el hisopo, que es la sangre de Mashiach. Y cortar con todo eso, desarraigarlo de nuestro ser, de nuestra mente, corazón, de nuestra alma, de donde esté. Corto con las quejas, saco de dentro de mí la ingratitud, saco de dentro de mí la codicia, la malicia, la lujuria, todo lo malo, todo lo que no conviene. Y Abacados, pido que venga a mí alabanza de gratitud, agradecimiento porque tú eres bueno. Santo es nuestro Abacados. Mire lo que dice el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y caen en lazo, y en muchas codicias necias, cosas que no sirven, codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La codicia es idolatría, codicia necia te daña, te hunde en destrucción y en perdición. Y el Eterno no vino para que nos perdamos, sino para salvarnos. ¿Qué hacen las codicias? Hunden, te entierran. Ahí está, Ibrod Hataba, por andar de codiciosos. Verso 10, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la verdadera emuná, la fe madura, la fe completa, y fueron traspasados, mire, de muchos dolores. ¿Cuántas cosas nos quiere evitar el Eterno? Pero no el dinero en sí, mis hermanos. Hasta cierto punto el dinero es neutral. No es ni bueno ni malo. Pero amarlo, tenerlo en alta estima,
tener idolatría, eso sí es pecado. Porque no podemos tener otro Dios aparte de nuestro amado Mashiach, aparte de Jehová Sebaot. No podemos adorar al Dios Mamón, porque vienen dolores, vienen aflicciones, viene muerte, porque la paga el pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte material, te quedas sin ese dinero. Y seguramente muerte literal. Ahí está Kibroth Hatabá. Sepultura de la codicia. Verso 11, mas tú, oh hombre de Elohim, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la emuná, el ahabam, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, lo que es el fruto del Ruach Kodesh. Bendito sea nuestro Abocado. Así que tan pronto la sombra de la codicia esté subiendo a nuestro corazón, hay que cortarla, desarraigarla de nosotros, quitarla. Nosotros tenemos que andar a la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. No podemos permitir que la sombra de la codicia se suba a nuestra cabeza. No, Señor, hay que echarla fuera. Renunciar a ese tipo de cosas. Así que el amor al dinero no sigue la justicia, sino a la avaricia, a la codicia. ¿Y eso a dónde nos lleva? Yo gano más. A compararnos y a ver a las personas hacia abajo. Y muchas veces a enriquecernos de manera ilícita, de manera incorrecta. Y cuando amamos al otro por la doctrina del amor, no podemos enriquecernos a costillas de otro. Nos sigue aconsejando Sheleach Saulo, versículo 12. Pelea pues la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado o llamada, habiendo hecho, corrido, la buena profesión delante de muchos testigos. Así que, mis amados hermanos, esta lección de Kibroth Hatabá es para tenerla presente todos los días de nuestra vida en nuestro corazón. Amén. Hay que tenerla presente. Y para cerrar, quiero invitarte a Gilel Lucas capítulo 22, verso 42. ¿Qué dice nuestro amado Mashiach Yahushua? Padre, si ha de pasar esta copa de mí, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad que se tiene que hacer es la del Eterno. Eso debemos entenderlo. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? A sepultar la codicia. Tiene que morir la codicia. No puede estar en nosotros. La avaricia, la lujuria, ese deseo desenfrenado por tener las cosas que tuvimos antes en el sistema de Edom. Hoy estamos rescatados, redimidos debajo de ese sistema. Y Mashiach dijo, buscar el reino de Elohim y su justicia. Buscar el reino de Elohim es buscar su Keilah, el rey de ese reino. Es el rey de reyes y señor de señores, Yehoshua HaMashiach. Y su justicia es su bendita Torah. Sus mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas, sus leyes. Así que busquemos el reino completo. Busquemos el reino que somos todos nosotros. Busquemos al rey del reino que es nuestro amado Mashiach Yehoshua. Y busquemos su justicia. Porque hay muchos, de verdad hay muchos, que buscan al rey del reino y al reino. En diferentes religiones en el mundo, pero no buscan la justicia del Eterno. No buscan estudiar, guardar, poner por obra la bendita Torah. Y hay que hacer una cosa, sin dejar de hacer la otra. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues hasta aquí, levante su tienda, todas sus cosas y marchemos. Vayamos en orden de marcha, bien ordenados como el Eterno ya nos enseñó. Hay que hacer fuera de nosotros, echar fuera de nosotros todo desorden y ahora sí, levantar nuestra tienda bien ordenada, bien acomodada, nuestra basurita y vámonos. ¿Por qué? Porque vamos a emprender otro viaje y no nos vamos a detener hasta llegar a nuestra siguiente estación, que es la estación de Atzerot. Y allá nos vemos.
por si nos perdemos en el camino. Bien, mis amados Ajim Behayot, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Quien les ha hablado es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, en lo que es Congregación Bethesda, Casa de Misericordia. Bendito sea nuestra abacados. Si Él nos lo permite, nos vemos el próximo viernes. Recuerde, 6:30 AM, horario pacífico. Amén. Bueno, nos estamos viendo. Que tengas un excelente día. Si esto ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más. Sé de bendición para alguien más. Y sigamos en Ejad, trabajando, extendiendo lo que es el reino de Elohim, su justicia y el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Masías, Yehoshua. Leí Raot, mis amados. Hasta pronto. Bendiciones. Amén.